Hola amigos de Ruta 27, hoy va a ser la última vez que nos veamos las caras, al menos a través del vídeo. Vamos a comentar la segunda carta de Pedro. Me gustaría aclarar algo que creo que el otro día no dejé lo suficientemente claro y no es mal momento para explicarlo ahora. Hay un texto en Mateo 17, y ahora os explicaré a qué viene esto, en el que Jesús lleva a 3 de sus discípulos a un monte y delante de ellos se transfigura, es decir, su cuerpo brilla, su rostro empieza a brillar y escuchan una voz del cielo, así es como lo describe Mateo, que dice: "Este es mi Hijo amado, escuchadle". Es decir, Jesús se mostró ante ellos como mucho más que un simple hombre, como Dios que es, con todo su poder, su gloria, su majestad. Entonces, el autor de la segunda carta de Pedro hace mención de esto en el capítulo 1, versículo 16, y dice: "Cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza que vimos con nuestros propios ojos. Él recibió honor y gloria de parte de Dios el Padre cuando desde la majestuosa gloria se le dirigió aquella voz que dijo: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él". Nosotros mismos oímos esa voz que vino del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. El autor de Segunda de Pedro da testimonio de que él estaba allí cuando eso ocurrió. Y las 3 únicas personas que estaban allí en aquel momento fueron Pedro, Jacobo y Juan. Por lo tanto, este es un texto que apoya muy claramente que el autor de la segunda carta de Pedro es precisamente Pedro. Así que el otro día os di el dato aquel de que entre los comentaristas había un poco de discusión si era o no era Pedro, pero eso no quiere decir que nosotros no creamos que es Pedro. Y lo creemos precisamente por este texto y por el capítulo 1, versículo 1 de esta misma carta, donde él se llama a sí mismo Pedro, apóstol de Jesucristo. Entonces, simplemente quería aclarar esto. Sí hay motivos para creer que Pedro escribió esta carta. Muy bien, en la primera parte Pedro da 3 verdades muy importantes, muy importantes. La primera: Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para poder vivir como Él quiere. Capítulo 1, versículo 3, su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Esto ya lo tienes. Si eres un cristiano, ya lo tienes. Tienes todo lo necesario. No quiere decir que no necesites pedirle a Dios otras cosas a veces, no quiere decir que no necesites más de Él, pero Él te ha dado las herramientas para que tú también las puedas usar. En segundo lugar, Pedro les recuerda que han escapado de un lugar, han salido de un lugar al que evidentemente no han de volver porque tienen una meta que perseguir. Versículo 4. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Esa es la meta. No es que vamos a ser como Dios. Participar de la naturaleza divina no quiere decir ser como Dios en todo, pero sí tener el carácter de Cristo, la personalidad de Cristo, la santidad de Cristo. Es a esto a lo que se refiere. Y en tercer lugar, precisamente por eso, dice en el versículo 5, esfuércense, nos tenemos que esforzar. Si tenemos todas las herramientas, sabemos que Dios ya nos ha sacado de ese lugar donde estábamos, de pecado, de corrupción, y que tenemos una meta a la que ir, versículo 5, esfuércense. Esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, etcétera, etcétera. Es decir, esforzaos por crecer en este camino. El tono de la carta es un poco de urgencia cuando llegamos al versículo 13, porque él, después de pronunciar las palabras que hemos leído antes, tengo la obligación de refrescarles la memoria mientras viva en esta habitación pasajera que es mi cuerpo, dice: porque sé que dentro de poco tendré que abandonarlo, según me lo ha manifestado nuestro Señor Jesucristo. El Señor de alguna manera le había mostrado que pronto moriría y Él necesita transmitir a la Iglesia todo lo que en esta carta está escrito, porque considera que es muy necesario y le urge que ellos lo tengan muy claro. Una parte de todo esto que les tenía que decir es lo que ya hemos leído y ahora lo que viene a continuación. ¿Por qué Pedro les dice, les recalca que él fue testigo de aquel acontecimiento donde Jesús se transfiguró, que no les está contando ningún cuento chino, que él estaba allí? ¿Por qué? Porque piensa que a lo mejor ellos no le van a creer,
piensa que alguien está dudando de él. No es por eso, sino que él sabe, y ahora cuando entremos en el capítulo 2 vamos a verlo, él sabe que van a haber personas en las iglesias, falsos maestros a los que llama él, que van a querer arrastrar a la gente a la mentira, apartarlas de la verdad y llevarlas a la mentira. Y lo que Pedro está haciendo aquí es decirles, quiero que recordéis bien que yo, Pedro, el que os está hablando estas cosas, no os las cuento porque otro me las ha contado, porque me las he inventado, porque he tenido una visión, porque he visto luces en el cielo. Os las estoy contando porque yo estuve allí y lo vi y sé quién es realmente Jesús y sé que Él vendrá en gloria alguna vez. Y no solamente esto, sino que en el versículo 19, además, añade otra prueba más y dice, esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Lo que está diciendo aquí es, no solo yo y mis compañeros apóstoles hemos sido testigos de esto, sino que los profetas del Antiguo Testamento, leedlos porque ellos ya anunciaron que Jesucristo volvería. Y ellos, hasta que la luz verdadera venga, son como una luz también en medio de la oscuridad. De momento les tenemos a ellos, su testimonio, y tenéis nuestro testimonio, hasta que Él realmente venga y se aparezca y todos le veamos tal cual es. Entonces Él tiene mucho interés en dejarles este testimonio vivo, porque, como os he comentado, entramos en el capítulo 2 y dice, en el pueblo judío hubo falsos profetas. Es decir, os he hablado de que hubieron profetas verdaderos, ¿sí? Pero también hubo falsos profetas. ¿Cuál era la diferencia entre un profeta verdadero y un falso profeta? Bueno, al final del capítulo 1, no lo hemos leído todavía, lo dice en el versículo 20. Ante todo tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura, ninguna profecía que hay en la Biblia, surge de la interpretación particular de nadie, no es invención de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios impulsados por el Espíritu Santo. Ahí está el verdadero profeta, una persona que recibe una palabra de Dios y la da, punto, nada más. Pero también hubieron falsos profetas en el pasado, hemos leído, y continúa diciendo, y también entre ustedes habrá falsos maestros, que encubiertamente introducirán herejías destructivas al extremo de negar al mismo Señor que los rescató. Lo que le está diciendo Pedro es, en cierta manera estáis en peligro o tenéis que estar alerta. Entre vosotros, entre los que sois ahora, personas como vosotros, que comen con vosotros, que participan de la comunión con vosotros y que van a ser maestros, que van a enseñar la palabra, entre esos maestros, algunos van a ser falsos maestros. Y las palabras de Pedro contra ellos son durísimas, ya las leeréis. Yo solamente os comento algunas de las cosas que Pedro dice de ellos. Dice, por ejemplo, que por causa de ellos la gente hablará mal del camino de Dios, por su mal ejemplo, que son guiados por la avaricia, que se entregan a sus pasiones desenfrenadas, que tienen los ojos llenos de adulterio y son insaciables en el pecar, que prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de las pasiones que les dominan, que solo se guían por sus instintos como animales irracionales y que os explotarán, dice, con palabras engañosas. Lo triste de todo esto es pensar que estos son maestros en la Iglesia. Por eso él avisa a la Iglesia y les dice, tenéis el testimonio nuestro de los apóstoles de Jesús, el que yo os dejo aquí, tenéis el testimonio en las Escrituras de los profetas que realmente profetizaron la palabra de Dios. Ahí es donde tenéis que mirar y bajo ese prisma, bajo esa lente, o a través de esa lente tenéis que juzgar a todo el que se levante y diga, yo soy un maestro. Por más ungido que diga que esté, nadie absolutamente está por encima de la autoridad de las Escrituras. Por más supuesta revelación que tenga, todo lo que no se acopla o todo lo que no se sujeta a la revelación de las Escrituras, a lo que la Escritura dice, no viene de Dios. Y esto es lo que Pedro quiere que ellos sepan. Cuando termina este capítulo, que íntegramente lo habla respecto a los falsos maestros, vuelve otra vez a citarles lo auténtico, lo verdadero. En el capítulo 3, versículo 1, queridos hermanos, esta es ya la segunda carta que les escribo. En las dos he procurado refrescarles la memoria para que con una mente íntegra recuerden las palabras que los santos profetas pronunciaron en el pasado y el mandamiento que dio nuestro Señor y Salvador por medio de los apóstoles. Los dos fundamentos que tenemos, el fundamento de los apóstoles y el fundamento de los profetas. Si os vais a Efesios 2, en los versículos 19 y 20, vais a ver que Pablo dice exactamente lo mismo. Dice así,
Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados. Nosotros, nuestra vida está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Así que esto lo deja bien claro. Pedro vuelve a insistir entonces en esta verdad central del regreso de Cristo, que Cristo algún día volverá a la tierra, porque dice que muchos se burlan de esto y dicen, bueno, pues ya han pasado 2000 años desde que se anunció, nadie ha venido, no ha pasado nada, esto es un cuento chino. Pero hay dos cosas que Pedro les aclara. La primera, que Cristo tiene sus propios tiempos y sus propios planes. En el versículo 8 del capítulo 3 dice, no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El tiempo para Él no funciona como para nosotros. Y luego sigue diciendo, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. No es que esté tardando, el asunto es otro. Más bien, dice, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Él está dando tiempo para que muchos más se puedan arrepentir y se puedan salvar. No está simplemente tardando, sino que tiene paciencia para los que todavía no creen en Él. Y después, la segunda cosa que les dice en cuanto a esto está en el versículo 10, donde dice, pero el Señor vendrá como un ladrón. ¿Qué significa esto? Que no avisará, que no avisará. Que si alguien dice, yo tengo una revelación de Dios, que el 27 de marzo de tal año Él vendrá, no es verdad, no es verdad. Él vendrá como un ladrón. Él no le da la hora ni la fecha a nadie. Jesús mismo lo dijo, solamente el Padre sabe el momento. Y entonces Pedro habla de ese momento en el que Cristo vendrá, y la verdad es que el panorama que deja es como muy destructivo, los cielos serán consumidos, la tierra, en fin, es como un ambiente de destrucción, ¿verdad? Pero si nos fijamos bien, lo que Pedro está queriendo hacer aquí no es presentar a un Dios que viene muy enfadado a destruirlo todo a causa del pecado. No se trata de eso. Dios no viene tanto a destruir, Él viene a construir. En el versículo 13 del capítulo 3 leemos, según su promesa esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite la justicia. Él viene a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva. Él viene a hacer nuevas todas las cosas, absolutamente todas las cosas. Y Él vuelve para acabar con la injusticia e implantar la verdadera justicia. Un cielo nuevo y una tierra nueva, y este detalle es muy importante, en los que habite la justicia. Ese es el punto. Se acabaron las injusticias, los crímenes, los robos, las mentiras, todo. Un nuevo cielo y una nueva tierra donde habite la justicia. Y ya que viviremos en un futuro, en un mundo realmente justo, donde reine la justicia, por último Pedro les dice, empecemos ahora a vivir de esa forma. Versículo 14, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense, otra vez esfuércense, para que Dios los halle sin mancha y sin defecto y en paz con Él. Que cuando Dios venga nos encuentre así. Y en el versículo 17, queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, todas las cosas que van a suceder en el futuro, manténganse alerta, no sea que arrastrados por el error de esos libertinos, o sea, de los falsos maestros, pierdan la estabilidad y caigan. Más bien, crezcan, como decíamos antes, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que por segunda vez, Pedro les está enseñando, no porque Dios lo tenga ya todo hecho, no porque ya es seguro que va a volver, no porque esté todo ya escrito, vosotros tenéis que tumbar a la Bartola y no hacer nada. No, precisamente por eso tenéis que esforzaros en seguir en el camino y en estar cada vez más cerca del Señor. Muy bien, con esto acabamos segunda de Pedro. Espero al menos haberos aclarado algunas cosas, espero que esto os haya sido de bendición, de ayuda. Permitidme que haga una brevísima oración para acabar. Me gustaría mucho orar por vosotros que estáis siguiendo esta Ruta 27 y todos necesitamos la guía del Señor cuando entramos en su palabra, así que quiero bendeciros en el nombre del Señor ahora, ¿os parece? Señor, te doy gracias por cada uno de los amigos que están leyendo la palabra en esta Ruta 27 y que se han interesado por conocer más de ti. Te ruego que realmente tú te reveles a sus vidas. Te suplico, Señor, que cada uno de estos vídeos pueda ser de bendición para ellos y que tú les ilumines y les guíes. Necesitamos tu guía, somos como ovejas que necesitan un pastor y te rogamos que tú seas nuestro pastor, que nos alimenta, que nos cuida, que nos cura y que a través de tu palabra nos lleve a un camino cada vez de mayor santidad y más cerca de ti.
En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hola senderistas, si te ha gustado nuestro video te invitamos a que te suscribas, le des a la campanita para activar las notificaciones, le des like y lo compartas con más personas para que también sean edificadas. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Dios te bendiga.